Bien, tal como corresponde, se procede a tomar el juramento de ley. Tengo entendido que se toma juramento a las personas que son procesadas. Y yo no soy procesado. A mí se me ha invitado para que dé explicación sobre una resolución que en calidad de ejecutoria expedimos. Y yo creo que en honor a ello y el respeto a la ley, no se me puede tomar juramento. Nosotros en esta comisión, a todos los invitados, tomamos el juramento de ley para que lo que nos puedan informar se ciña de verdad. Si usted no desea tomar el juramento de ley, simplemente no lo jura. Muy bien, señor presidente. Señor segundo Baltasar Morales Parragués. Señor presidente, A ver, con todo el respeto, permíteme usted. Sí. Yo estoy formulando una oposición a que se me tome juramento. Porque como, si bien es cierto, yo integro el Consejo Nacional de la Magistratura, vengo acá por haber dictado una ejecutoria en calidad de magistrado de la Corte Suprema, juez de la Corte Suprema. Y un juez de la Corte Suprema, que no es procesado, no puede ser llamado a juramentar o a jurar sobre hechos que tienen que ver con su resolución. Dejamos constancia que el señor segundo Morales Parragués no acepta que se le tome el juramento de estilo. Tomamos asiento. Gracias, señor presidente. Para evitar inconvenientes posteriores, esto no es un diálogo, ¿correcto? Los congresistas o la presidencia hace uso de la palabra y usted lo va a hacer cuando le corresponde, pero no interrumpimos la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Tiene uso de la palabra. Correcto, señor presidente. Discúlpeme, pero a quien conozco como congresistas por una actividad pública es a su persona y al señor Marco Miyashiro. A los otros señores o al otro señor congresista recién tengo la suerte de conocerlo. Muchas gracias. Aparte del señor Marco Miyashiro, nos acompaña el congresista Moisés Guía Pianto. La presidencia informa que la participación del señor segundo Baltasar Morales Parragués está dirigida a que nos reseñe los alcances de la ejecutoria suprema expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que integró en el recurso de nulidad 2851-2011, que resuelve no haber nulidad en la sentencia expedida por la segunda Sala Penal Liquidadora, que resuelve a los procesados Amílcar Gómez Amasifuen y otros por el delito de cohecho activo específico y haber nulidad en la misma sentencia en el extremo que absuelve a Jorge Ávila Rivera y reformándola declararon de oficio la excepción de naturaleza de acción. Señor Morales Parragués, vamos a darle unos 15 minutos en promedio para que nos pueda poner en contexto respecto al tema por el cual ha sido invitado. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Efectivamente, en una anterior oportunidad se me invitó, no pude venir porque tenía funciones propias que hacer en el Consejo Nacional de la Magistratura y en ese sentido fue que justifiqué mi inasistencia. Hoy día estoy acá para cumplir con la invitación que hace su presidencia en representación del Congreso de la República como poder del Estado y a cual todos los ciudadanos merecen el respeto y la consideración y el cumplimiento a su invitación. Si bien es cierto, quien habla expidió conjuntamente con 4 magistrados más de la Corte Suprema una ejecutoria, esa ejecutoria se explica por sí misma.
Estamos hablando de una resolución judicial del máximo órgano Tribunal de Justicia de nuestra República. Y el máximo órgano Tribunal de Justicia de nuestra República, cuando expide sus ejecutorias, lo hace en aplicación. Primero, respeto a la Constitución. Segundo, el respeto a la ley que dan el Poder Legislativo. Y en tercer lugar, el respeto a los principios generales del derecho, a la jurisprudencia, a la dogmática, así como a la doctrina jurídica. Es en ese sentido que nosotros, disculpe que hable en ese término, pero que ahora ya no soy juez, ya no puedo decir nosotros los jueces, pero en ese momento los jueces, cuando pedíamos una resolución, entendemos que lo hacemos en nombre del Estado, en nombre del poder del Estado. Y la Constitución política garantiza que el Poder Judicial, cuando imparte justicia, lo hace en respeto a la Constitución, donde se establece que los jueces son independientes, son autónomos y no están bajo mandato imperativo a dar cuenta de sus resoluciones, ni siquiera a sus superiores jerárquicos. Bueno, como es la Corte Suprema, no tiene superior jerárquico. Tampoco a los órganos de control, menos a ningún otro poder del Estado. Es por eso que la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 23 de enero del año 2015, tomó un acuerdo de sala plena ante invitaciones que se hacían a los magistrados para que el Congreso de la República escuche y los magistrados expliquen el contenido de sus decisiones. Existe el oficio número 182/2015, SG-CJPJ, del 23 de enero, recibido por el Congreso de la República el 29 de enero, en el cual le pone en conocimiento al Congreso la Corte Suprema de Justicia de la República, en la presidencia del entonces Víctor Ticona Postigo, donde dan cuenta que los jueces no deben ser llamados a dar explicaciones de sus decisiones ante unas comisiones. Yo comparto esa línea, señor presidente, pero entiendo también que si bien es cierto la Constitución garantiza ello, tenemos una democracia incipiente que está siendo construida. Considero que tenemos una democracia incipiente que la estamos construyendo día a día todos los peruanos. Y es por ese respeto que merece el Congreso es que he venido acá, aun cuando yo principistamente he explicado lo que tenía que explicar. Efectivamente, ya entrando al... Le voy a, si gusta, lo voy a dejar para que le saquen una copia de este oficio y el acuerdo de sala plena en el que los magistrados de la Corte Suprema tomaron ese acuerdo, ¿ya? Los documentos Sí. que usted nos quiera dejar, en su momento Muy bien. los hacemos llegar con la Secretaría Técnica. Muy Sí. bien, gracias, señor. Yendo ya al desarrollo de lo que motiva esta invitación, debo decir que con fecha 17 de mayo del 2012, quien habla expidió una ejecutoria de la Corte Suprema conjuntamente con los señores magistrados Javier Villestey, presidente, Pariona Pastrana, Jorge Luis Salas Arena, José Antonio Neira Flores, y quien habla en calidad de ponente respecto a un recurso de nulidad que llegó a esta sala ante un recurso interpuesto por el Ministerio Público. Se trata de que los procesos penales en esa época, en este caso, se tramitaba con el Código de Procedimientos Penales del año 1940. Es un delito, unos delitos que se le atribuyen a 3 personas
en primera instancia fueron absueltos. El fiscal no estuvo de acuerdo con esa absolución. El procurador público tampoco estuvo de acuerdo. Interpusieron recurso impugnatorio. Fue a la Corte Suprema en recurso de nulidad. Previo al pronunciamiento de los jueces de la Corte Suprema, se corre traslado a fiscal supremo. En esa oportunidad, fiscal supremo en lo penal era el doctor Peláez Bardales. Él dijo que esa sentencia debería ser declarada nula, porque no se había valorado bien la prueba, porque no estaba bien motivada y porque además no se había trabajado bien el tema del tipo penal. Estos criterios fueron compartidos por la Sala Penal, que en su momento expidió esa ejecutoria y cuyo ponente fue el doctor Prado Saldarriaga, integraba también el doctor Príncipe Trujillo y el doctor José Lecaros, y dos más. Declararon nula la sentencia, nulo el juicio oral y que se haga un nuevo juzgamiento. Efectivamente se hizo un nuevo juzgamiento y la sala que hizo el nuevo juzgamiento fue de la opinión que no había pruebas suficientes para expedir una sentencia de condena. Además dijo de que respecto a la actividad de compra de testigos no se daba la exigencia de que se pudiera comprar testigos con 10 y 20 mil dólares cuando quien iba a comprarlos no tenía esos recursos. Por lo tanto, ellos sostuvieron en su momento de que estábamos ante una tentativa inidónea o un delito imposible que establece el artículo 17 del Código Penal. Además dijeron que no habían pruebas suficientes y que para ellos no había llegado el grado de certeza. Aquí me detengo porque un juez, porque magistrado también son los fiscales, un juez para dictar una sentencia de condena tiene que tener en su intelecto haber arribado a un grado de certeza. Y el grado de certeza, como decimos los juristas, es algo así como la luz del sol al mediodía. Claro, de una manera totalmente evidente. Ellos argumentaron eso y dijeron que en el peor de los casos había duda y que por duda habría que absolverlo. Ante esta absolución, el fiscal interpone recurso de nulidad. También lo hace el procurador. Y se va a la Corte Suprema. La Corte Suprema remite también al fiscal supremo en lo penal, en ese entonces el doctor Pedro Chávarri Vallejos, y el doctor Pedro Chávarri Vallejos dice que están bien absueltos. Que están bien absueltos, que hay duda, no hay prueba suficiente, no hay certeza y que por lo tanto él como representante del Ministerio Público en la última instancia dice que están bien absueltos. Aquí quienes desempeñamos la labor jurisdiccional y los fiscales y los abogados que conocen como principios básicos del derecho penal, se aplica el principio acusatorio. ¿En qué consiste el principio acusatorio? Que para iniciar un proceso penal tiene que haber una denuncia de un fiscal. Que para iniciar un juicio oral tiene que haber una acusación. Y que para perseguir un delito tiene que haber un pronunciamiento del Ministerio Público que por mandato constitucional es el llamado a perseguir los delitos, que diga que hay que perseguirlos. Si el fiscal supremo, el doctor Chávarri, decía que estaban bien absueltos, la Corte Suprema, así hubiera querido, no podía revocar esa sentencia absolutoria. Así rige el principio acusatorio. Si no, violando el principio acusatorio, viola la Constitución y por lo tanto pueden ser objeto de proceso y de sanción. Nosotros revisamos la sentencia y dijimos que estaba bien. Habría que confirmar esa absolución. Pero la Constitución también dice que nadie podrá ser procesado ni condenado
por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificada de manera expresa y clara en la ley expedida por el Congreso de la República. Este principio constitucional, según el artículo 38 de la Constitución Política, obliga a todos los magistrados a que se respete eso, que no es solo para el Perú, sino es a nivel mundial, el principio conocido como el principio de legalidad. Y nosotros, aun cuando para nosotros hubiera sido fácil decir ya no va a haber nulidad y concluyó, hicimos una invocación a lo que se llama el principio iura no vicuria. El principio iura no vicuria quiere decir que los hombres conocen, que van en el proceso, conocen los hechos y los jueces conocen el derecho. Y aquí nosotros, invocando el principio iura no vicuria, encontramos una incongruencia. Una incongruencia en el sentido de que no podía ser, según el artículo 398 del Código Penal, calificado como cómplice primario al testigo que recibió el dinero. ¿Por qué? Porque el tipo penal, por mandato del principio de legalidad, tiene que decir quién es autor, quién comete un delito. En este caso, el 398, cohecho activo específico, dice el que promete, ofrece, da. Es un particular. El particular que le da a un juez, a un árbitro, a un fiscal, a un secretario, una dádiva, una promesa, un ofrecimiento. Y ese tercero tiene que darle a un testigo. Y el tipo penal se consuma inmediatamente con la promesa, el ofrecimiento o la entrega. Para que se configure el delito no se requiere que reciba, porque cuando recibe, el que recibe, si es un juez, se convierte en sujeto pasivo y hay un tipo penal para él. Pero el testigo no tiene un tipo penal. Para que se le comprenda, se le impute la comisión de un delito por recibir. Eso es atípico. Por lo tanto, si no hay tipo penal que reprima eso, el hecho no constituye delito. Y por no constituir delito, procesalmente se aplica este medio técnico de defensa que se llama la excepción. Y la excepción, el código, en respeto al mandato constitucional, el juez que detecta esto, de oficio puede declararlo. Y así lo hicimos nosotros. De oficio declaramos fundada la excepción de naturaleza de acción. Aparte de eso, a esta persona que se le procesaba como cómplice primario de este cohecho, en estricto no era testigo, porque él era agraviado de un proceso en el cual unos militares habían secuestrado, habían torturado y habían, en el caso de otras personas, habían asesinado, y en el caso de él en grado de tentativa. Entonces él está como agraviado. Si el código habla de que al agraviado se le trata como testigo, es el tratamiento, no es una calificación de tipicidad. Teníamos una incongruencia ahí. ¿Cómo es posible que al agraviado en el proceso de tortura terminemos procesándolo como cómplice primario? O sea, algo así como si fuera un autor conjuntamente con nosotros de haber recibido el dinero para que cambie su declaración. Y por último, este cambio de declaración del testigo tiene que darse en un estadio de un proceso judicial. Y el proceso judicial comienza con el auto apertorio de instrucción para el Código de 1940. Sucede que este auto apertorio de instrucción se dicta mucho tiempo después, muchos meses después, que este testigo había cambiado su versión respecto a quien lo había torturado.
Él en su inicial denuncia dice que quienes lo habían torturado eran unos militares y que esos militares eran dirigidos por un capitán Carlos. Y que ese capitán Carlos, a través de una foto que le demuestran, era el comandante Ollanta Humala. Y por eso es que él pone. Posteriormente, unas personas le hacen ver que está haciendo mucho daño a alguien si es que él no está seguro. Entonces, él va ante un notario y decide cambiar. Y en una declaración jurada notarial, expresa de que él no pudo ver quién eran las personas que lo secuestraron y lo torturaron y lo intentaron matar porque le tenían vendados los ojos. Y que en honor a la verdad, él está aclarando eso. Y es más, dice, yo nunca he sido torturado, nunca he sido secuestrado, pero todavía no había un proceso judicial. Si todavía no hay un proceso judicial, el Código de Procedimientos Penales dice que la calidad de testigo se adquiere cuando el juez cita a alguien a declarar. Si en sede, en proceso judicial, dice una cosa y después cambia otra, ahí sí se da el cambio de declaración del testigo. Y aquí tenemos, señor presidente, señores congresistas, que entender que los jueces a veces debemos definir algunos términos que establece la ley. ¿Qué es testigo? Bueno, alguien diría testigo, pues es el que vio un hecho, el que está viendo un hecho. Pero jurídicamente esa persona es testigo. Ahí viene el primer debate. ¿En qué momento adquiere la calidad de testigo? El código dice cuando es citado. Entonces, cuando es citado, recién adquiere la calidad de testigo. El artículo 409 del Código Penal, señor presidente, habla de que cuando el testigo en un proceso judicial cambia su versión, incurre en un delito de perjurio o falso testimonio y tiene que ser objeto de proceso. No es este caso. Y es más, ¿cómo podríamos decir que él cambió de versión cuando no hay una decisión jurisdiccional, no hay una sentencia de un juez que diga, este señor ha cambiado su versión? Porque él puede cambiar varias versiones, pero alguien jurisdiccionalmente tiene que decir, esta persona está cambiando su declaración. Y eso se hace con una decisión jurisdiccional o una sentencia que no hubo en este caso. Entonces tenemos que diferenciar qué es testigo. Para la criminalística, testigo es el que ve una cosa, pero puede estar ese testigo y ese testigo nunca se sabe quién es. O ese testigo, sabiéndose quién es, nunca llega a un proceso penal. Ahí estamos hablando de un órgano de prueba. Pero cuando el testigo ingresa a un proceso penal, ya deja de ser órgano de prueba para convertirse en un medio de prueba. Y este medio de prueba ingresa al proceso con su incorporación a través de un mandato judicial, en este caso la citación que hace el juez a través del auto apertorio de instrucción. Por esas consideraciones, nosotros dijimos que había un contrasentido, una tipicidad y declaramos de oficio fundada la excepción de naturaleza de acción, pero que en nada le perjudica, sino fue una precisión técnica que nosotros llamamos de desarrollo, de doctrina jurisprudencial, y esto es un hecho que ha ocurrido, señor presidente, el año 2012. Entonces, a raíz de su invitación, yo me he puesto a analizar un poco esta figura del testigo y he encontrado unas situaciones que es verdaderamente, para el ciudadano común y corriente tendrían que decir, oye, pero los jueces, ¿cómo están haciendo estas cosas? Por ejemplo, la persona que denuncia estos hechos, que es un señor Ávila Rivera, no va a una comisaría, no va a una fiscalía y denuncia estos hechos. Estos hechos ocurren en el año 1992. Y después de 13 años, llega un grupo de abogados que es la Coordinadora de Derechos Humanos, y la Coordinadora de Derechos Humanos protege a estos ciudadanos que han sido objeto de violación, se entrevistan con este señor Ávila y le redactan, porque así aparece en el expediente,
redactado y suscrito por 3 abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos todo el relato de lo que fue materia de proceso contra el señor Ollanta Humala Tazo. Incluso denuncian el delito de tortura. Y el fiscal también denuncia tortura. Los hombres de derecho sabemos que las leyes se aplican por el mandato constitucional, principio de legalidad. Nadie puede ser procesado por delito que a la fecha de cometerse no era tal en una ley escrita y dictada por el Congreso. En el año 92 no existía el delito de tortura. Por eso es que la juez Miluz Cacano, juez instructor, aplicando este principio,